Amigos de la comunidad Canemi, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Directamente. Y el tema del día de hoy es cómo escoger escuela. Entonces creo que a los papás les surgen muchas dudas, ¿no? Respecto a Ay, escuelas. Y es que, a ver, sí hemos escuchado mucho que nos dicen que la parte de la misión, la visión de las escuelas y el estilo de enseñanza o su, ¿cómo se llama? el modelo El educativo. modelo educativo y demás, ¿no? Y que si el Montessori, que si el Waldorf, y que si la bilingüe, y que si no sé qué tantas cosas. Educación activa. Educación activa, basada en STEAM y todas estas cosas, ¿no? Pero entonces, ¿qué Sí. es lo que nosotros podríamos decir que tiene que estar de cajón en el buzón de dudas de, de los papás, en donde tienen que ser como muy precisos a la hora de preguntar o acercarse a una escuela, sin importar que sea pública Ok. o privada? Ujú. Pues yo creo que primero que nada sí, o sea, cómo enseñan, ¿no? Los valores, sin duda, ¿no? Pero creo que más allá de las dudas que puedan llegar a tener los papás, creo que el principal interés que ahorita buscan es la parte de la competencia educativa, ¿no? O sea, si lo meto a esta escuela, ¿a qué preparatorias secundarias tiene acceso directo? ¿Cuántos idiomas va a acabar hablando? ¿A qué edad empiezan a leer, escribir, sumar, multiplicar y todo lo Porque eso es bien demás? importante, ¿no? O sea, para una escuela es un logro que un niño de segundo de preescolar ya sepa leer y sumar. O sea, eso es, les da estatus y... pues, Pero pon tú, en primaria ya hay escuelas que en kinder, cuando eso, dejen de decirles, no es adecuado, ¿no? No es inclusive recomendable por muchas cosas, ahorita lo platicaremos, pero entonces sí es más esta parte de talleres extraescolares, insisto, los idiomas, qué otras competencias van a desarrollar, más allá de verificar si la educación va a ser, o este aprendizaje va a ser realmente de calidad. Porque entonces estamos diciendo que el aprendizaje depende de la escuela, ¿no? Ah, Porque, o sea, eso podría parecer por lo que buscan los papás o lo que les interesa, ¿no? Que la escuela es la que se va a encargar de todo. de que la criatura sea el futuro, este, Albert Einstein. Sí, ¿Y tú? sí, sí, sí. No, y entonces creo que por esta parte de estar buscando más y más, los papás dejan de lado las cosas más importantes, ¿no? Que no es que las otras no sean importantes, claro que lo son, pero a la hora del aprendizaje hay que tomar en cuenta que siempre la parte emocional va a ser fundamental. La etapa de desarrollo en la que esté el niño o la niña va a ser fundamental para que puedan aprender adecuadamente. Entonces, hay muchas cosillas ahí que tenemos que checar. ¿Y cómo puedo saber entonces que la escuela es la adecuada para mi criatura? ¿No? Si me tengo que enfocar como en esto de la parte emocional y demás. Pues yo primero que nada preguntaría, ¿no? O sea, si estoy en busca de ya de la parte del modelo educativo, sí que me expliquen las instalaciones, ¿no? Por supuesto, también es importante. Pero algo que también preguntaría sí o sí es, ¿tienen departamento de psicopedagogía o tienen psicólogo en la escuela? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque a pesar de que ya es necesario, ¿no? Y la mayoría de las escuelas cuentan con ello, o sea, sigue existiendo todavía una mínima cantidad que no lo tiene. O que lo que hace es que contratan como psicólogos externos que solo van uno o dos días a la semana o cuando haya casos como complicados, y ese es el seguimiento que dan. Entonces, sí tener claro si hay como un departamento fijo, ¿no? ¿Quién es el personal que lo atiende? Para que, pues sepamos ahí también en quién poder apoyarnos en caso de que sea necesario.
en su momento, De que algo pasa. de que algo sucede exactamente, ¿no? Básicamente. Entonces eso sería como fundamental, ¿no? O sea, mi primer pregunta, ¿no? Después ya me iría un poquito más hacia qué tanto empata la escuela con mi manera de educar o de Ujú. criar a mis hijos, ¿no? ¿En qué sentido? Va desde, ¿usan uniforme o no? Porque a lo mejor yo soy una mamá que no quiere que ellos usen uniforme, porque se me hace ya muy viejo, muy anticuado, o al revés, quiero que usen uniforme para que la ropa del diario no se la gasten tan rápido, qué sé yo, ¿no? O sea, desde ahí tengo que ver si empata o no empata. Luego, la parte de la religión. Creo que eso es algo también muy importante, ¿no? Que aunque se supondría que es laica, gratuita la educación, pues sabemos que hay escuelas, ¿no? Que todavía Sí, con esa orientación. tienen, exacto, orientación de algún tipo de religión. Entonces, Ok. saber si empata o no empata, porque también hemos tenido muchos casos de niños que vienen referidos y la cuestión de la religión es algo que sí impacta, pero negativamente en la parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, eso también es importante, ver si ya sea que yo sea creyente o no, que tenga cierta religión o no, si voy a meter a mi hijo ahí por la calidad académica o por lo que ofrecen, también considerar que la cuestión religiosa, pues también influye, ¿no? También impacta y que va a impactar en mi dinámica familiar, sí o sí. Otra cosa que creo importantísima es el que la escuela te dé la información necesaria o que tú pidas la información necesaria respecto a los guías de la enseñanza, o Ujú, sea, sí, ujú. los maestros. Oh, sí. Porque digo, hemos tenido ahí Varios unos casos. cuantos, Varios. unas cuantas, cuestiones con que si el maestro ya se agarró de bajada a mi hijo, que si el maestro no enseña bien, que si deja mucha tarea o que si no deja tarea. Y todo esto, pues, Ujú. influye. Digo, al final ellos son los que van a estar con tus hijos en algún momento de su vida, pensando en que estén en esa escuela. Exacto. Pero entonces, ¿cómo le hacemos cuando estamos hablando de una escuela pública? Híjole, es que ahí, creo que ahí es más complicado todavía porque son muy cerradas. O sea, a pesar de todo, son muy A cerradas. pesar de ser públicas, no son tan públicas. Exactamente, no es tan sencillo. Pero, bueno, deben saber que cada escuela tiene su departamento de UDI, Ujú. que son, Te voy a interrumpir, porque me acordé, a ver si lo podemos poner aquí, de una duda o de un comentario que hicieron en un video en donde hablaba justo la persona del departamento de UDI, que no sé qué, y que en la escuela al niño lo obligaban a no sé qué tanto. ujú, ujú. Entonces, Sí, ya me acordé. Sí, que decían que a pesar de que estaba el departamento de UDI, no había como un seguimiento, ni adecuaciones, ni ni nada nada. al respecto. Entonces, cada escuela pública tiene su departamento de DI, que sería como el departamento de psicopedagogía de las escuelas particulares, por así decirlo, que es donde se refieren o canalizan a los niños con problemas de aprendizaje. Y a partir de ahí, pues son ellos los que están encargados de dar este acompañamiento, hacer las adecuaciones y demás, ¿no? Pero algo que sí debemos de, por lo menos echarle una leidita, es al marco de la SEP, ¿cómo se llama el marco? Antonio. Regina. Al marco de convivencia escolar de la SEP. Era un marco, era un marco. Ya está, ya. ¿Qué marco fue? Al marco de convivencia de la SEP, porque básicamente es el reglamento de las escuelas, ¿no? Y no solo de las públicas, también de las privadas. Entonces, sí es importante que le echen una ojeadita. Ustedes dirán de dónde lo saco, de internet. Todos esos documentos están en Público. internet. Exacto. Ustedes lo ponen, lo descargan y échenle la leidita. ¿Por qué? Porque también sucede muchas veces, y creo que eso es otro punto súper importante que hay que checar al momento de buscar una escuela, que es
cómo dan seguimiento a las sanciones o a las faltas escolares y qué es una falta escolar en esa institución, porque cada escuela las clasifica de diferente forma, ¿no? Entonces, debemos saber si empata con nuestra forma de ver ese tipo de situaciones, faltas, etcétera, y también las consecuencias que aplican, si empata o no con nosotros, porque también hay muchos casos, muchos, donde hay una consecuencia o hay una falta escolar y entonces los papás no están de acuerdo con el seguimiento ni cómo se aplica la sanción, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya empezamos a tener problemas. Exactamente. Hay que decir, y que es importante, que dejarlo sin recreo, no sé, Prohibido. Prohibido. suspender a los niños, Tiene que ser suspensión interna. Eso es súper importante. Ahora, dejarlos sin clases, o sea, que no vayan a la escuela. Ya estamos hablando de una situación muy grave, ¿no? O sea, una falta que lo pone a él o a ella en riesgo y a los demás. Ahí sí aplica. E incluso, porque eso también, súper importante, la misma SEP, dentro de su marco, establece la cuestión de ir con especialistas, que hay muchos papás que de repente rechazan esa parte o lo toman hasta como como ofensivo, ofensa. ¿no? Pero pues es un apoyo que se requiere, ¿no? Y que también muchos papás comentan, pues si hay psicólogos dentro de la escuela, ¿por qué no los atienden? Pues porque no es un contexto terapéutico y lo que se hace dentro de la escuela no tiene nada que ver con lo que se hace en terapia. Entonces, papás cuando les pidan que vayan con un especialista, vayan. Vayan y no lo tomen personal ni lo tomen a mal. O Es sea, como por algo ir se al los dice. dentista. Exacto. O sea, te duele la muela, tienes que ir al dentista. O sea, no te la vas a arrancar tú porque es muy peligroso. Lo mismo cuando te sugieren que lleves a tu criatura a un especialista. Y no estoy hablando de un tarotista. No. Ni de flores de No, Bach, no, nada de eso. echen una leidita. Y creo que eso también es un punto importante. Pidan el reglamento de la escuela. ¿Cuál es el reglamento interno de la escuela? Porque ahí también ustedes van a saber si empatan con los lineamientos o no. Y son cosas tan sencillas como tiene que llevar el uniforme sí o sí y no puede llevar ni una chamarra parecida ni de color, porque luego, bueno, hay unas broncotas con los papás porque no los dejan entrar porque no trajo la chamarra en el uniforme, pues que crean en el reglamento está que no los van a dejar entrar. Entonces, desde ahí, ustedes tienen que ver si ese tipo de cuestiones, que puede parecer algo muy simple, ay, pues es una chamarra, ¿qué importa? Este, pues importa, o sea, cada institución tiene su manera de llevarse sus lineamientos y nosotros al entrar en ella, pues estamos aceptando esos lineamientos. Entonces tenemos que seguirlos sí o sí. Y si no empatan desde un principio con nosotros, pues no tiene ni caso. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar un poco de los enfoques. Va. Pues vamos a empezar por el tradicional, ¿no? Este enfoque en donde pues el maestro es como el eje central del aprendizaje, en donde él es el que va, el gurú, digamos, del aprendizaje, Ajá, ajá. ¿no? Que son como las escuelas que más abundan, podríamos pensar en el sentido de que es la escuela pública la que tiene más este sentido de enseñanza tradicional, con sus excepciones según cada maestro, pero este, ¿qué podemos hablar? Em, Se enfocan como en los contenidos, Ujú, ujú. lo que viene en un libro es lo que tiene que aprender, lo que tengo que reportar yo en cuanto a avances, la evaluación sigue siendo muy, muy clásica, en donde es al final, ¿no? Digamos, aprendes, luego haces examen y todos, el conjunto de todos los exámenes es lo que te va a dar tu número. Calificación. Ujú. Y ahí sí, la calificación es importante. Ajá. Sino es que es lo más importante, ¿no? Entonces eso también es algo a considerar porque también el enfoque tradicional no está,
no es tan flexible, por así decirlo, en cuanto a las necesidades de los alumnos. Entonces, más bien ahí el alumno se tiene que adaptar al ritmo de trabajo, a las actividades, etcétera, y no al revés. Y no, y pues no, sino la vida, ¿verdad? Entonces, hay mucho que hablar acerca del enfoque tradicional. En su contra, ¿no? He de decir que desde mi punto de vista, No están funcionando. pero bueno, Que ¿qué hay le a vamos a quienes hacer? sí les sirve, ¿no? Sí, Y en sí. ese sentido, sí llegamos a recomendar, ¿no? Ujú. Sobre todo por la parte de organización, estructura y demás, cuando requieren como límites muy, muy claros pues sí, hasta cierto punto poco flexibles, ¿no? En beneficio del niño, pero pues tiene que ser un caso como muy Muy particular. específico. Ya si estamos hablando de un niño con algún trastorno, Sí. algún tipo de necesidad educativa específica, especial, etcétera, pues ahí ya no es tan recomendable. Creo que este es uno de los que más me gusta. ¿El tradicional? No, el que voy a decir ahora. Ah, yo dije, ah, caray. El enfoque constructivista, Ok, sí. Ujú. en donde la criatura, el alumno, Ujú. es el encargado de construir su propio aprendizaje, ¿no? A través de experiencias y de las condiciones que le va a ofrecer la escuela y el ambiente, pero es el estudiante, Exacto. Ujú. que creo que en algún momento fue como boom, ¿no? Y nuestro enfoque constructivista y demás, Todos pero, eran constructivos. sí, pero tengo mis dudas, Ujú. tengo mis dudas. Y que hasta ahorita, sigue Sí, siendo como uno de los enfoques más fuertes, pero ya lo mezclan. sí, Somos aprovechando. constructivistas holísticos, constructivistas, de mil cosas, ¿no? Que va, y también habría que checar cómo es que están ahí haciendo esa parte, ¿no? Humanistas, constructivistas, que ahí ya chocan. Pero bueno, digamos que está. Pero se oye bien padre. Oye, bien acá. O sea, el marketing, miren, excelente, excelente. A ver, ¿se te ocurre una verdad? Se me ocurren muchas. O sea, si hay Y no es que van la a lista hacer. negra. No estamos para juzgar, ni para quemar a Escuchamos y nadie. juzgamos. Tal vez juzgar, sí. Tal vez juzgar, sí. Este, pero siempre es en beneficio de nuestros niños, ¿no? Pero investiguen, también se vale, ¿no? Si una escuela les, nosotros tenemos este enfoque. Échale una leída de Sí, qué a va. nosotros Ana nos dijo que tu escuela no servía. Que tu Lo vi enfoque, directamente que tu enfoque está bien mal. inventado. Exacto. Bueno, ¿y qué nos puedes decir acerca de que el enfoque constructivista nos dice? Necesitamos desarrollar el pensamiento crítico de nuestros alumnos. ¿Qué es eso? Ay, pues que luego ni lo desarrollan, ¿verdad? Muchas, es que Estamos en pañales. sí, la verdad es que muchas escuelas constructivistas y en general todas las escuelas siguen teniendo un poco de tradicional. Entonces eso ya no permite este pensamiento crítico, ¿no? Y Desde ahí. exacto. Y ojo, la parte de pensamiento crítico no es criticar, nada que ver. Sí es cuestionarse, sí, es analizar, es sacar sus propias conclusiones y construir, como bien lo dice, su propio aprendizaje. Pero esta construcción, o sea, no nada más es lo que él quiere aprender o cómo él quiere aprender, no, sino tener varias herramientas que le permitan llegar al siguiente nivel, que es la zona de desarrollo próximo, ¿no? Exacto. Entonces, desde ahí partimos en qué nivel se encuentra, qué herramientas necesita para llegar al siguiente nivel, Y con se el las tiempo. damos, exacto, y el niño es el que va avanzando, ¿no? El que al cual va construyendo su propio aprendizaje, pensamiento, habilidades, etcétera, ¿no? Pero tampoco quiere decir que se le deje ahí al, bueno, hazle ahí como puedas, ¿no? O sea, se le va guiando, se le va orientando hacia cuál es el siguiente peldaño del Exacto. aprendizaje que tiene que alcanzar. Pero no es de contenidos y eso debe quedar súper claro. O sea, no porque él sepa sumar, ya tiene que aprender a restar. No, o sea, va mucho más allá. Tiene que ver con habilidades.
Y las habilidades, en este caso, por ejemplo, de la suma, pues tengo ya claro cuál es el concepto de suma, cuál es el concepto de cantidad, cuál es el concepto de número, ya tengo la relación número-cantidad, puedo hacer conteo en cadena, conteo salteado, al revés, de dos en dos, o sea, todas esas habilidades, incluso cálculo mental, que se requieren para poder llegar al siguiente contenido, ¿no? Y este enfoque eh, le da mucha importancia al trabajo en proyectos y el trabajo en conjunto. O sea, no es, a diferencia del tradicional que es pues, Cada quien. tú y te haces bolas como puedas. Ujú, ujú. Aquí no. No, en teoría, eso debería ser. El que sigue, mira, este tú te lo das. Bueno. Y también tiene como, últimamente, sobre todo en ideas de Pinterest y todo esto. Ay, Dios, A ver, algo de eso. Montessori. Ay, te iba a decir, lo decimos a las 3. Vamos a darte. No, ya no, ya no. Cedita, cedita. Pero es que ya lo dijiste. Ok, Bueno, Montessori. 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 Este enfoque, hijo, ay, es que a mí me causa conflicto. O sea, me lo Bueno, sé. a ver. Tampoco soy una experta, eso. Pero es que tú estuviste ahí, Claro. ¿no? Yo O sea, sé. este enfoque dice, no, pues lo más importante es la autonomía y la independencia de los niños, pero esto tiene que tener relación con su desarrollo natural. Por eso los muebles chiquitos y demás, porque pues, la altura de la criatura y demás. Pero la organización está bien divertida. Ah, eso ¿No? que O sea, dije. nos encanta meternos en problemas. Pero además, algo que se cree y de mala manera es que el Montessori, los niños avanzan a su ritmo, Ajá. lo cual es cierto, pero Pero no. tampoco quiere decir que si les toma 3 años aprender a escribir, esté bien. Que si a los 12 No. ya empieza a hacer sumas, está perfecto. Exactamente. Para empezar, el Montessori, tal cual, no es como un modelo educativo. Todavía aquí en México no está reconocido como tal. Pero te lo venden así. Exacto, pero es una filosofía. Y así es filosofía Montessori, ¿no? Y de hecho hay muchos colegios que así se venden. Es el colegio fulano tal con filosofía Montessori. Ya desde ahí empiecen a dudar porque entonces no es un modelo tal cual, Montessori. Entonces, y sí, la filosofía es muy linda, o sea, a mí me gusta todo lo que plantea, ¿no? Desde el niño tiene que explorar, tiene que aprender desde su entorno, desde su propia experiencia, tiene que manipular, tener material, sí tiene que ir a su propio ritmo, no se le puede forzar y demás, pero, ahí viene mi pero, la verdad es que yo conozco, híjole, yo creo que son dos escuelas Montessori que aplican verdaderamente el Montessori bien aplicado, son muchas. O sea, ya me estoy yendo así. ¿Son muchos? Son muchas. Ujú. Las escuelas Montessori que yo conozco no aplican verdaderamente el Ah, es que yo te Montessori como debe ser. Yo ¿Qué? entendí. Bueno, ya lo revisarás en la sección. Yo entendí que dijiste. Las escuelas que verdaderamente aplican el modelo Montessori son muchas. Ah, no, Y yo, son pocas. Sí, no. O sea, son dos a lo mucho. dilas, dilas. Este, pero porque no es tan sencillo ni tan bonito. O sea, sí es muy bonito, Sí, pero no nos es gusta tan meternos en fácil. problemas. Entonces, Ujú. para empezar desde cómo están construidos los salones, ¿no? Los niños no llevan uniforme porque parte de la filosofía es todos somos iguales, ¿no? Y todos tenemos además como esta parte de poder expresarnos y nos expresamos desde la ropa, desde el peinado, desde todo, ¿no? Lo cual me agrada porque sí les va dando Ujú. identidad a los niños, ¿no? Este, pero también Montessori es multigrado y muchos papás no lo saben. Entonces, multigrado significa que hay varios grados escolares en un solo salón, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que es la etapa de taller se divide taller uno, taller 2, que es primaria alta, primaria baja. Al revés, perdón, taller uno, primaria baja, taller 2, primaria alta. Entonces, en un mismo salón, que en Montessori no son salones, son ambientes, están niños de primero, segundo y tercero, y después de cuarto, quinto y sexto de primaria. Entonces, tienen actividades en conjunto, pero también tienen actividades separadas.
Y es muy curioso porque si uno entra a un ambiente Montessori, de verdad pareciera que los niños están cada quien en su rollo, cada quien haciendo lo que quiere, ¿no? Pero cuando verdaderamente está aplicado muy bien el Montessori, los niños no es que estén haciendo cada quien lo que quieren, están haciendo lo que necesitan. ¿Por qué? Porque el niño tiene libertad de escoger qué material va a utilizar el día de hoy, qué tema va a practicar, por así decirlo, y lo va usando, ¿no? Y lo comparte con otros, compañeros y demás. Hay presentaciones que son las clases, por así decirlo. La maestra es guía, ¿no? Entonces no están nunca al frente del salón dando una clase. No, están en el piso haciendo las presentaciones, las demostraciones, y entonces hay presentaciones en general, ¿no? Para todo el grupo, y hay presentaciones por grado, y hay presentaciones por niños, dependiendo de grupo de niños, de las habilidades que tengan que desarrollar o reforzar y demás, ¿no? Entonces, en esa parte me agrada bastante. La que ya no me agrada es que justo si estamos hablando de niños que no tienen muchas habilidades de gestión de tiempo, de estructura, de organización, etcétera, sí se pueden llegar a perder ahí Ujú. un poco. Y pues en experiencia propia sí me ha tocado, ¿no? Que llegan a perderse o a detectar muy tarde ciertos problemas de aprendizaje por esta cuestión de pues él va a su ritmo, ¿no? Él poco a poco, él lo que necesite y así. Entonces, pues ahí es complicado, ¿no? Esta cuestión. Y como te digo, hay muchos que me dejan a deber como modelo Montessori. ¿Conoces a un adulto que haya estado en la escuela Montessori? Sí, Sí, yo no. sí, yo sí conozco. Y no le va mal, en realidad. Creo que sí funciona para algunos niños, insisto, pero para otros de plano, como todos los modelos. Hay a quienes sí, hay a quienes no. Pero, por ejemplo, yo les comparto mi experiencia, ¿no? Yo era psicóloga de una escuela Montessori y fue justo cuando empezó la pandemia. Y fue un problemón. Más allá de todo lo que había que adaptarse y demás, fue un problemón porque los niños Montessori no utilizan dispositivos electrónicos. Si algo tiene la filosofía es que no está a favor de la parte electrónica, del uso de computadoras, incluso de películas tipo Disney y demás, no, porque es fantasía y entonces eso no va con la realidad, ni con el ambiente, ni el contexto del niño, ¿no? Entonces, pues la mayoría de los niños, y no es que todos, en la vida habían prendido una computadora y ahora ponlos a tomar clases en línea. O sea, y fue desde enseñarles a las guías, ya ni a los niños, a las guías a conectarse, a abrirlo, porque pues no había forma, ¿no? Y también creo que una desventaja que vimos ahí, ¿no? Y que lo vivimos fue la parte del material. Montessori todo enseña con material concreto, material de madera, que es muy bonito, eso que vi que ya me encanta, pero pues en línea, pues no se podía, ¿no? Porque además, algo que tiene el ambiente en Montessori es que solo hay uno de cada cosa, porque también se les enseña a los niños pues a compartir, ¿no? Entonces, si mi compañero está usando un material, tengo que esperar mi turno, tengo que pedirle, o sea, esa parte está padre, pero pues otra vez, ¿no? Ya en línea, ¿cómo le haces? ¿No? ¿Cómo le hacen los niños para manipular el material que no está, que solo pueden ver? Entonces, híjole, ahí es donde me di cuenta de ya varios huecos que yo había visto, pero de otros tantos que sí no había visto y que al día de hoy, si un niño no sabe usar el dispositivo, está perdido. Eso es lo malo. Enfoque Waldorf. No, eso está muy en boga. Y sí, Últimamente se ha puesto muy en boga. pues aquí, ¿qué nos dice? ¿No? O sea, el enfoque es hacia desarrollar la creatividad, el juego y que todo sea divertido y bello para los niños, ¿no? O sea, eso es, ¿no? Un poco de lo que nos dicen. Además de que trata de integrar esto que tú aprendes a la práctica. O sea, sí existe como este vaivén de cosas, como cuando íbamos al laboratorio. Teoría y Y pues, algo así. ¿No tú cómo ves? sí, yo creo que
es un poco como Montessori en su momento. Ujú. Como es muy nuevo, nuevo aquí, ¿no? En México, igual están tomando Pedazos de todo. pedacitos, ¿no? De todo un poco y no hay o hasta ahorita no me ha tocado ver una escuela que sí lo aplique completamente, ¿no? Aplican en ciertas cosas, o por Y en ejemplo, ciertas áreas. exacto, eso es a lo que iba. Enseñanza de la lectoescritura con metodología Word, pero no es el enfoque. Entonces, de ahí, pues ya, ¿no? Estamos cambiando muchas cosas. Entonces, el verdadero enfoque o método educativo, pues habría que ver cuál es, ¿no? Sí, Entonces, porque ahí. también, o sea, tienes cierta similitud con el Montessori en que Ujú, respetan como el ritmo de cada niño, ¿no? ujú, Pero creo que también justo por maquillar esta parte del ritmo se pierden de vista muchas cosas importantes que a la larga, a la larga, a la larga va siendo más difícil trabajar. ujú, ujú. Y creo que además, y eso siempre lo he dicho, si no tenemos una línea clara de cómo estamos haciendo las cosas, va a ser muy complicado, ¿no? O sea, que lleguemos a un destino final, ¿no? O un destino claro. Entonces, es un poco como en la terapia, o sea, a pesar de que sí vamos teniendo diferentes estrategias y vamos utilizando diferentes materiales, pues la base que tenemos es una, ¿no? Y a partir de ahí, pues vamos adaptando, ¿no? O vamos viendo qué necesidades tiene el niño, pero tenemos claro hacia dónde tiene que ir. Y entonces cuando hay esta cuestión donde medio, Pero ajá, uso matemáticas con esto, uso lectoescritura con esto otro y así, no enseñamos bien ni uno, ni otro, ni nada. Entonces, bien dicen, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, tampoco se trata de una embarradita de todo y ya. Por eso hay que, sí, indagar mucho, ¿no? Incluso hay escuelas que sí dan oportunidad a los papás a entrar a ver una clase. Entonces también eso les ayuda como a ver, "Ah, pues sí, este enfoque se ve bueno o de plano, pues no." Ujú. también las escuelas sean realistas con sus exámenes de admisión. O sea, Sí, 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 hay uno que exageran. y que aparte o sea, como que el enfoque no es realmente este pequeño estudiante tiene las habilidades necesarias para integrarse a nuestro enfoque Ujú. o pega usted de enfoques. O de plano, ¿no? Ujú. Ahora vamos a hablar del que nos gusta, el enfoque inclusivo. El menos aplicado. El menos aplicado y a veces hasta el menos inclusivo. Yo no quiero quemar personas, pero me están dando muchas ganas. Híjole, es que si no nos echamos otro podcast. Mire, aquí hay algo bien importante. El enfoque inclusivo no tiene como base el decirnos, todos nuestros estudiantes son importantes, todos pueden aprender en un mismo ambiente, somos nosotros los que nos vamos a adaptar a las necesidades de cada uno. ¿Será? No. No, y nos conta, creo que, como te digo, es el menos aplicado de todos. O sea, Y no porque no quieran, o sea, exacto. la intención me queda claro que está, Y ¿sabes? también sabemos que no es tan fácil, ¿no? Y no es lo mismo decir, soy una escuela inclusiva, a tengo un enfoque o utilizo un enfoque inclusivo. Son completamente diferentes. Porque la escuela inclusiva es, yo ya tengo mi enfoque, yo ya tengo mi modelo, pero permito que estés en el modelo, hacemos ecuaciones, que sería lo ideal, porque no siempre sucede. Hacemos ecuaciones curriculares o un plan educativo individual, bla, 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 ¿no? Y ahí vamos, para que tú puedas integrarte a nuestras actividades, que sería incluirte, pero bueno, ahí luego hablamos de esas las perezas. Sí, sí, sí. Pero el enfoque inclusivo es ya un enfoque que digamos que vive la inclusión en todo, desde la planeación, desde la forma de enseñar, La todo, la infraestructura, infraestructura. el conocimiento de tu personal acerca de.
diagnósticos específicos, características generales. Incluso el aprender cómo comunicarse de otras formas. O sea, hay escuelas que sí tienen un enfoque inclusivo, enseñan braille, enseñan lengua de señas, que eso sí es inclusión, ¿no? Y que tienen rampas, para silla de ruedas, o sea, tienen todo así, muy bonito, muy precioso. Pero, pues tristemente aquí en México son las particulares y las más carísimas. Entonces, es bien complicado que la gente pueda entrar ahí, bueno, que los chiquitines puedan entrar ahí. Entonces, pues eso obviamente lo hace muy poco inclusivo, ¿no? Porque resulta que ahora es exclusivo y O sea, pues, si lo puedes pagar, adelante. Si no, no te incluimos. ujú, ujú. Ya no entendí la ecuación. Y sí, o sea, me queda claro que es muy caro en Sí, algunas cosas. Pero pues sí, resulta que el enfoque inclusivo es el más exclusivo, ¿no? Y pues hay, hay muchos peros en la aplicación. sí. Pero ahora sí, No, lo que les pone fríos verdaderamente. ¿Cómo escoger una escuela? Y es que puede parecer, ¿no? Entre ir a hacer una entrevista a la embajada, ¿no? sacar el Y pasaporte, o entrar en un campo militar de exámenes, algo así. ¿no? O sea, como, ¿a dónde me voy? Exactamente. Y sí, o sea, sí, 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 es complejo, pero tranquilos, ahorita les vamos a ir. Yo lo vería más como una entrevista de trabajo. Ok. ¿Por qué? Porque al final a mí me interesa saber si ese candidato es el adecuado para ocupar ese puesto. ¿Qué es? Pues la enseñanza de mi hijo o mi hija, ¿no? Entonces, sí, se vale preguntar varias cosas. Evidentemente, no estas preguntas de cómo te ves en 10 años, ¿Cuál es ¿no? tu salida? Exacto. Este, Pero sí hacer preguntas como les decíamos, ¿no? Que a nosotros nos den una idea de si empata o no con nuestra dinámica familiar, con nuestro estilo de crianza, con nuestros valores, etcétera. Y sabemos que abundan las opciones, ¿no? Pero vaya que abundan. Pero bueno, aquí vamos a tratar como de enlistar en qué nos tendríamos que fijar. sí, uno de los principales dilemas es pública o O privada. privado. Exactamente. Que yo creo que, fíjate que las públicas tampoco es que sean tan malas, o sea, Yo creo que me hay acuerdo, mucho estigma al respecto. yo me acuerdo que a mí me decían mis papás, siempre, ¿no? Es que los alumnos hacen a la escuela, no a la escuela a los alumnos. Y tiene mucho Exacto. sentido, o sea, porque yo puedo ser el mejor alumno y estudiar en una escuela de barrio, sería muy feo. Así se dice, ¿no? Según yo así se dice. De, Bueno, en una escuela de, de comunidad, de la en colonia, en la escuela identificación de no la muy. colonia. Y sin problema llegar a ser top, 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 top. O ser un estudiante irregular y estar en la escuela catalogada como la primera. Y tengo muchas experiencias Ah, vaya. este, respecto a eso. O sea, conocemos desde las escuelas más prestigiosas, ¿no? Este, ya saben cuáles. Y escuelas ujú. Y escuelas pues más comunes, ¿no? O sea, escuelas de las colonias y demás. Entonces, Que creo que algo también muy importante ahí es que, como bien dices, o sea, los alumnos hacen a la escuela, pero también algo que tenemos que tener así súper claro es que el proceso educativo y de enseñanza, aprendizaje, no solo recae en la escuela. O sea, nosotros también como papás, como familia, etcétera, cuidadores, también somos partícipes de ello y de reforzar todo lo que van aprendiendo en la escuela. O sea, no solo es de un lado, es bidireccional. Y si solo nos quedamos con lo que hay en la escuela, pues entonces también nosotros no estamos haciendo, digamos, como la parte que nos corresponde, ¿no? Y eso va desde checar tareas, checar las citas, si hay algún recado que nos haya mandado la maestra, pues atenderlo, etcétera, etcétera, ¿no? participar. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, una Exacto. cosa es estar aprendiendo y otra cosa es estar
día y noche en la escuela, O preguntando cosas muy... dirigiendo a los maestros de cómo enseñar, Exacto, ¿no? ¿no? Hay que confiar, hay que confiar. Y en sus hijos también, sobre todo. Sí. Y sobre todo, eso, tener confianza en que el personal que está en la escuela, los niños y demás, pues pueden hacerlo, ¿no? Y que los maestros están capacitados para hacer su trabajo. Entonces, eso también es súper importante, ¿no? Que la escuela que escojamos al final, confiemos en ella. Si no, pues desde ahí ya no va a funcionar. Ahora, considerar las habilidades, ¿no? Y características de nuestros hijos. Ujú, Porque si bien la escuela, ¿no? Por cuestiones que sean, porque incluso la distancia tiene mucho que ver, ¿no? Con la parte sí, de los la días. escuela y demás, pensar en qué habilidades cuenta y qué otras oportunidades podemos brindarles, ¿no? Porque si no puedo hacer o solicitar el servicio de una escuela privada, pues puedo complementar actividades, que hay muchas, ¿no? En comunidades gratuitas, más bien, en centros sociales y demás, que pueden ser un acompañante a la parte escolar, pero también a la parte deportiva, artística, creativa y demás. Exactamente. El checklist de mamá y papá. Ujú. Preguntas clave. ¿La escuela está cerca de casa? ¿Sí o no? ¿Tiene o más bien ofrece como actividades complementarias a la jornada normal de la escuela? Que ojo, eso no necesariamente cuenta el comedor, porque hay muchas Ujú. escuelas que De tiempo completo. de tiempo completo, ajá, que dan el servicio de comedor, o que en lo que llegan los papás hacen las tareas y demás, que aunque te ofrezcan el servicio de hacer las tareas ahí en la escuela en lo que llegan, no podemos, como decíamos, quitarnos por completo esa responsabilidad de checar, de a ver qué te dejaron de tarea, qué te faltó y demás. Ojo ahí. Ujú. ¿Cuál es la filosofía educativa o incluso yo me atrevería a preguntar cuál es la perspectiva general de la educación de los directores, ¿no? O de los maestros? Si empata con lo que tú estás esperando de ellos o lo que esperas que tu hijo aprenda, lo que decías de los valores, ¿no? O sea, más allá de echarme toda la literatura de los métodos de enseñanza, pues más bien como ir por ahí. Exacto. ¿Qué te parece la de se adapta al ritmo de mi hijo en cuanto a sus necesidades? Incluso yo diría se adapta al ritmo de nuestra dinámica familiar, porque sí hemos tenido casos donde hay papás que buscan escuelas donde no les dejen tareas, ¿no? Porque justamente entre las prisas, la distancia, que hay en mil actividades por la tarde que hacen y demás, sí un argumento es como, no, pues es que ya llegamos muy noche, no nos vamos a poner a hacer la tarea, o yo no voy a estar batallando con eso, que bueno, eso es punto y aparte, pero también es un argumento válido. Entonces, ver si se adapta o no a mi dinámica y las exigencias que va teniendo la escuela, también eso es importante, ¿no? Va a hacer proyectos, qué tipo de proyectos, si son en equipo, cómo le va a hacer el niño para poder hacerlos, ya sea en la escuela o fuera de la escuela, porque también es eso, ¿no? A lo mejor tendrá que ir a casa de algún compañero o compañera a hacer, sus trabajos y demás. ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? ¿Se adapta o no se adapta? El ambiente. Ujú. ¿Qué onda? Así. ¿Qué ¿Qué onda onda con con estas eso? paredes grises? Porque si las paredes hablan, Uh, entonces vamos a imaginar que estamos en una visita en la escuela, ¿no? ujú. Yo te veo así, y tú eres la que simula estar haciendo la cita. O sea, yo soy la mamá. Sí. Ok. Y yo, pues no me está contando. Entonces, creo que ahí, o sea, más allá de todo el Bueno, somos unos recorrido papás buscando escuela. escuela, más allá del recorrido, ¿no? Que qué bonitas instalaciones, están bien padres y demás. Algo que sirve mucho, papá, es ver a los niños en el recreo. Eso nos dice mucho del ambiente escolar que hay.
¿no? También, si se puede, pues ir asomándonos ahí a las clases, cómo están y demás. Pero la hora del recreo, bueno, el tiempo del recreo nos dice mucho de cómo se llevan, cómo es el seguimiento o entre comillas la disciplina dentro de la escuela, etcétera. Entonces, si pueden, vayan a la hora del recreo. Tip. Y vean que les mandan del lunch a los niños. Muy interesante. Ujú. Que eso también, ¿eh? La parte de la cafetería. Sí es algo importante que deben de contemplar, si los niños tienen acceso o no, cómo es el manejo o no, porque, bueno, cada escuela, insisto, ¿no? Lo maneja de forma diferente, pero hay escuelas que, por ejemplo, no les permiten llevar dinero a los niños, entonces lo tiene que ser por la tarjeta o la credencial de la escuela. Hay niños que dependiendo del grado escolar pueden ir a la cafetería o no. Hay escuelas donde los papás tienen que pedir por anticipado lo que va a comprar el niño. O sea, hay muchas cosas. Entonces, todo eso lo tienen que preguntar sí o sí. Entonces, sí hagan ahí Es más, lleven su papelito con todo lo que tienen que preguntar para que no se les olvide nada, porque sí, sí es complicado. Yo lo sé y siempre se nos olvida algo, ¿no? Y otro tip que les puedo dar eh, con esta parte de instalaciones, del ambiente y demás. Hay una página de internet que aquí les vamos a dejar el enlace en los comentarios, donde ustedes entran, ponen el nombre de la escuela y les aparecen reseñas de otros papás, les aparecen calificaciones, están incorporados a la SEP o a dónde, etcétera, etcétera. Entonces ahí también tienen mucha información al respecto. Y si no, busquen en Google las opiniones. Siempre es importante buscar opiniones externas, ¿no? Porque muchas veces nos manda el amigo, el compadre, el vecino, ¿no? O pues sabemos, ¿no? Que hay escuelas que ya son conocidas por la zona o por la cuestión académica y demás, pero siempre busquen alguna otra, ¿cómo se llama? Alguna otra opinión para que ustedes también puedan hacer su propio juicio y valoración de esa institución. E incluso si tienen como el acceso, ¿no? O sea, que en este caso que son conocidos y así que los recomiendan y demás, preguntarle a los mismos niños. ¿Quién, Ujú. Es súper importante, es lo más valioso que van a encontrar, la información quién más más te valiosa puede hablar de un servicio sino aquellos que lo sé. que lo usan todos los días? Ujú, ujú. Desde pues un lavabo nos sirve, ¿no? Hasta la Exacto. maestra se plancha el pelo en el salón. Porque sí, Sí pasa. sí pasa. ¿Qué Sí, mucho. preguntas podríamos hacer a la persona? Pero preguntas así muy interesantes, Ujú. que nos pueden dar información sobre la escuela a la que estamos acudiendo para ver qué. Yo creo que desde la parte de la disciplina, que si hubiera alguna falta, cómo se maneja, qué tipo de faltas existen aquí, cómo es incluso la comunicación con los papás. Yo te iba a decir eso. Ujú. ¿Cómo es el contacto que se tiene en la escuela hacia los papás? Sobre todo si eres una persona que no le gusta estar revisando su teléfono porque ya tiene mil mensajes del grupo de papás. Ujú. Pues sí. Sí, cómo se hace esta comunicación del día a día, ¿no? En caso de emergencia, cómo se comunican, cuáles son los protocolos, incluso de seguridad, etcétera. Hay algo también bien importante. Pregunten si tienen enfermería y quién atiende esa enfermería. Y qué es, ¿no? La persona que atiende la enfermería, porque pues Oh, sí, tenemos ejemplos en que es y mucho. la encargada del botiquín, ¿no? Entonces, no queremos que haya un encargado del botiquín. Lo ideal sería que hubiera un médico, O enfermera en su caso. pero, Ujú. sí, Exacto, sí, sí. eso también pregúntenlo. Súper importante, súper importante. Y también, aunado a eso, el seguro escolar que cubre cómo se maneja, cómo solicitarlo, todo eso, porque
Miren, por experiencia les puedo decir que al momento en que pasa algo, nadie sabe y es bien complicado. O luego los papás lo tienen que activar, o sea, lo pagan, tienen que activarlo por su cuenta y no está activo, entonces en lo que lo activas y que la emergencia y entonces, bueno, chequen todo eso. Súper importante. Ya ha pasado. Oh, sí. Es que si yo les contara lo que uno vive en la escuela. ¿Saben qué preguntaría también? ¿Con qué frecuencia tienen conflictos con los papás? ¿Ha habido alguna mamá que se haya peleado con otra fuera de la escuela? Ujú, ¿Han tenido casos de bullying? ujú. Este, ¿Cómo se han manejado? ¿Cómo lo manejan? Ujú. Incluso también creo que se vale preguntar que en caso de que yo tenga algún conflicto, ¿con quién tengo que acudir? ¿No? Porque ya sea con la comunidad, o sea, otros papás, alumnos, etcétera, o con los mismos maestros, ¿no? Porque ahí también, este, de repente, no, pues tienen un conflicto con la maestra, habla con la maestra. Y es como, o sea, ¿cómo? Justo, ¿no? Entonces, eso también se vale preguntar, ¿no? En caso de algún conflicto, ¿con quién voy? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se lleva a cabo? Etcétera, etcétera. Preguntan todo. Es importante. Todo lo que quieran saber, súper importante. Acerca de los materiales, Ujú. qué libros utilizan. Luego hay unas escuelas muy, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo sin que se escuche mal? De a fuerza es con ellas con quien tienes que comprar el material. Ujú, Y ujú. pues, O son libros que hace la escuela, porque también sucede. Entonces, todo eso, es más, hay escuelas que tienen como sus libros, ¿no? Su lista de libros y sus cuadernillos de trabajo, que ya los hace la escuela. Se vale, puedo ver uno, así de este niño puedo ver, a ver cómo lo trabajan, cómo se hace, se vale, ¿no? O sea, todo eso también nos da una idea de cómo lo trabajan, qué tanto lo trabajan, ¿no? Y qué utilidad le puede dar, además de preguntar si utilizan como algún otro tipo de dispositivos, porque ya hay escuelas donde sí les piden una tablet a los niños, ¿no? De entrada. Y pues claro, si no pueden llevarla, lo que sea, bueno, ahí les rentan o computadora, lo que sea, pero siempre es importante, pues saber, ¿no? Porque en caso de que no haya, pues, ¿qué hace mi niño, mi niña? ¿No? O en caso de que lo necesite para hacer algún tipo de tarea, pues, ¿cómo va a accesar si no lo tengo ya? ¿No? Entonces también eso váyanlo preguntando, ¿no? Incluso ¿qué pasa en caso de que la maestra titular del grupo no vaya a la vaya. escuela? Tocado varios casos en donde les avisan una noche antes, no es la maestra para que no lleven a sus niños. Mm, Sí. O que falta y nunca les avisan. Yo supe de una escuela donde la maestra faltó una semana y si los papás se enteraron, pues por los niños, ¿no? Sí, porque no han ido mi maestra. Digo, pregúntenle a los niños. Todo, sí, ellos miren, les van a soltar todo, todo lo que haya que saber. Todas las sin filtros, me consta. Ujú. Como que, pues sí, parte más divertida de la escuela. Incluso los niños preguntan, ¿quién es el más regañón? Sí. ¿Quién es el menos ¿Quién le regañón grita a a los los niños? ¿Cómo se lleva la maestra con? Ujú. ¿Quién es el maestro o la maestra más buena onda? ¿Quién es el menos ¿Y buena por qué? onda? Incluso yo diría algo súper importante. ¿Quién es tu persona de confianza dentro de la escuela? Eso también nos da mucha claridad de cómo es el manejo dentro de. ¿Tú qué opinas? Es que esto de hacer prejuicios no está padre. Pero yo escucho o he escuchado que muchos papás desconfían de ciertos maestros porque no van bien arreglados. Bueno, ¿a qué le llaman no ir bien arreglados? Porque también desde ahí, ¿no? Claro, si yo veo que la maestra va en pijama, pues sí me preocupa, ¿no?
Bueno, sí. Nunca he visto una maestra que vaya en pijama, a menos que sea día de pijamas. Ujú, ujú. Sí, los zapatos locos, los peinados locos, Sí. todo lo loco que ahora ya ponen. Pero no, a mí sí me ha tocado ver unas maestras que dicen, "Ah, caray, ¿y la fiesta dónde está? Porque a mí no me invitaron. ¿A qué antro vamos a ir? Porque sí, sí hay unas cosas que uno ve que les digo. Y cosas que uno no quiere ver, pero que andan enseñando, entonces también. Oye, sí, Ojo ahí. yo diría que hicieran que el proceso de búsqueda, más que ser tortuoso, sea llevadero. Lleva de. Continuamos. Sí, sobre todo, creo que desde que hacen la visita, es más, desde que piden informes, desde ahí ustedes pueden ir haciendo su primer filtro. ¿Qué tanto se tardan en responder? Porque también nos ha tocado, ¿no? Papás que están ya, escogieron escuela y todo, y es que cada vez que hablo nadie me contesta. Entonces, pues desde ahí, ¿no? O sea, si yo estoy marcando nada más para pedir informes y ni así me contestan, pues ojo, ¿no? Ahí puede ser como una alerta. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es la comunicación? ¿No? Si los mandan luego al conmutador o hay alguien que les pueda como orientar. ¿Qué tanto se tardaron en darles el recorrido o el examen, la fecha de examen de admisión? Todo eso, todo eso. Incluso diría yo, si dentro del proceso les dan como un día de visita, o sea, porque hay escuelas que es como, sí, que esté el niño aquí todo el día y ya van viendo, también es importante porque hay escuelas que no lo hacen. Entonces eso también, pues de repente es como, pues, no sé ni a qué vengo, ni con quién vengo, ni por qué vengo, ¿no? O preguntarle a sus hijos cuando hacen el examen de admisión con quién estuvieron, en dónde estuvieron, si estuvieron en un salón aparte, si fue con una psicóloga, con otra maestra, de mil cosas que pueden salir de ahí, ¿no? Y si llevas a tu hijo, o sea, si está involucrado en este proceso, observa mucho cómo es que se dirigen a él. Incluso si se dirigen a él, porque hay muchas escuelas en donde, no, que es, o sea, es que va a ir a la escuela, como por qué tendría que pasar desapercibido en este proceso. Ahí está. Pero mira, yo te voy a invitar a que si tienes tus opciones de escuelas, ¿no? Que quieras hacer tu checklist de esas cosas que te angustian, compártenos, ¿no? Aquí abajito. Oye, yo tengo duda y ya escribiremos para profundizar un poco más en eso, porque a muchos papás les preocupa la parte de si es la escuela en donde mi hijo se va a sentir en un ambiente de aprendizaje, ¿no? Si su filosofía, si su modelo educativo y demás es el adecuado. Y eso no lo vas a saber hasta que veas como el acción de tu hijo, porque hay cosas del aprendizaje que sí están, pero por la convivencia, como que no, Se no pierden. nos cae. Pero aquí sí nos cae, aquí sí, te podemos decir, no te va como para acá, no para allá. Porque un ser humano se compone no nada más de la cuestión de aprendizaje. La escuela es habilidades sociales, emocionales, conductuales, que esto pues va a influir directamente en el aprendizaje. Exacto. No, y también díganos cuál ha sido la peor experiencia que han tenido buscando escuela O ya en una escuela. o escogiendo escuela, exacto, porque también nos ha tocado muchas veces papás que ya no están contentos en una escuela, pero no los cambian por la cuestión académica, por la reputación, por en mil cosas que al final, pues eso tampoco va a hacer que el aprendizaje sea bueno. Entonces, ahí habrá que decidir, ¿no? O justo si están como en un proceso entre lo cambio, no lo cambio, ¿qué hago? Pues también cuéntenos y ya nosotros les diremos de manera objetiva cuál sería la mejor decisión o
¿Qué les convendría más? ¿Qué modelo? ¿Qué, Ujú. qué ambiente? ¿Qué? Sí, ¿qué cambios son los necesarios para Ujú. la seguridad integral de tu retoño? Exacto, el bienestar. ¿Qué mejor consultor y asesor que un niño? En este caso, entrevistamos a Diego. Ujú. Y entonces, bueno, ya le preguntamos, oye, ¿cómo te llamas? ¿Qué? Hola, me llamo Diego y tengo 7 años. Qué bien, Diego. Vamos a empezar con unas preguntas. ¿Te gusta ir a la escuela? Me encanta porque puedo jugar con mis amigos, aprender cosas nuevas como las matemáticas, pero solo las fáciles porque las difíciles me dan miedo. Me gusta jugar en el recreo y correr, aunque a veces me caigo, pero no importa. También me gusta la clase de arte porque puedo pintar y hacer cosas con plastilina. ¿Y qué cosas no te gustan de la escuela, Diego? No me gusta cuando tengo que hacer tareas después de la escuela. Es aburrido y cuando la maestra habla mucho porque me da sueño. A eso nos referimos con información significativa. Sí, no sabemos qué es hablar mucho en perspectiva de Diego, Exacto. pero no va a una cátedra, va a Y Diego tiene 7 años, entonces, Eso es importante porque justo ahí ya podemos empezar a suponer, ¿no? Que a lo mejor hay clases que son muy tediosas, que a lo mejor si la maestra quiere dar una explicación, pues la hace muy larga, o no está como siendo tan dinámica. Esa es la información que nos interesa saber. exacto. Bueno, Diego, a mí también a veces me da sueño, pero a ver, vamos a imaginar que tú puedes hacer tu escuela, así como tú quieras. ¿Cómo sería tu escuela ideal? Con muchos juegos, un gran parque y una alberca con columpios y resbaladillas, pero muy grande como un castillo y no tendríamos tanta tarea. Ojo en el tanta. Porque habría que preguntarle, ¿cuánta tarea te dejan? ¿O qué te dejan de tarea? ¿No? Porque sí, sí pasa que hay escuelas que a lo mejor en toda la semana no les dejan tarea y ¡pum! Los viernes mandan todo lo que no acabaron en la ¿Por qué semana. viernes? O sea, ¿por qué Entonces, viernes? eso es importante también saberlo. Ujú. Entonces le preguntamos a Diego que qué tipo de cosas le gustaría aprender más en esa escuela. De dinosaurios, de los planetas porque quiero ser astronauta y quiero aprender a hacer robots como en las películas. Entonces, si bien puede ser que él lo diga literal, nosotros tenemos que pensar en qué estrategia utilizar para complementarla con esto que a él le gusta y que le llama la atención. Ujú. Y él dice, si tu escuela tuviera robots, ¿crees que te gustaría más? Sí, di que los robots nos en clases, pero si no se ponen raros y empiezan a perseguirnos, eso sí me daría mucho miedo. A mí también. No te preocupes, los robots no persiguen niños. Oye, ¿qué tal si te pregunto algo más serio? ¿Qué te gustaría que la escuela hiciera para que los niños se lleven mejor? Que no nos regañaran tanto y que los niños que no se llevan bien puedan hablar y hacer amigos porque a veces se pelean y se sienten tristes y si hubiera más tiempo para jugar todos estaríamos contentos. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo es que la escuela maneja, ¿no?, estos asuntos? Si bien entre niños es frecuente, ¿cómo hacemos que estos pleitos de niños no se conviertan en algo que perjudica la relación con todos? ¿Y qué tipo de conflictos son? ¿No? Porque muchas veces los conflictos de niños son, no me quiso prestar su juguete, no quiso jugar a lo No que me yo volteó a ver cuando quería. le hablé. Ujú. Oye, Diego, ¿algún mensaje o algún consejo que le quieras dar a los papás que están buscando una escuela? Que busquen una escuela con muchos juguetes y amigos y que sea divertida porque si no es divertida una se aburre y no quiere ir. Yo quiero una escuela que sea como Six Flags. Yo también. Sí, totalmente de acuerdo. Ujú. Y entonces ya le dije, muchas gracias, Diego, me encantaron tus respuestas y demás. Gracias a ustedes, bye. Y se fue. Y fíjate, eso último que dice Diego, creo que es súper importante, porque creo que ahora que serán de 2 ciclos escolares para acá, Ujú. dan mucha importancia a las actividades, ¿no? Que tienen clase de francés, inglés, japonés, chino, todo.
tienen clase, o sea, dentro de la currícula, no extraescolares, ¿no? Tienen clase, de arte, de taller, de todo, 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 ¿no? Robótica, o sea, todo dentro del horario escolar. Obviamente no da la vida para todo, Ni ¿no? siquiera para disfrutarlas. Exacto. Y justo eso iba. Entonces, o una de dos, o acaban alargando el horario escolar, que luego también ya son demasiadas horas en la escuela, o acaban acortando el tiempo de recreo. Ujú. ¿Qué onda con el recreo? 15 minutos de recreo me parece un crimen. Exacto. No. Entonces, o les dan media hora, pero pues para Sí, son que 15 de comas, lunch y 15 de recreo, ajá, o sea, para que comas, juegues, socialices, te descargues y ya. otra vez, ¿no? Y la verdad es que el recreo es un tiempo súper importante para los niños, súper importante, incluso la hora del lunch, porque o comes, o juegas, o convives, o echas chisme. Exacto. Es importante. Eso te iba a decir. Ujú. Porque son 15 minutos para que se terminen el lunch. Los niños comen lento, Muy. ¿no? O sea, es uno. Y dos, si platican, se tardan más. Ujú. Y entonces las maestras los regañan porque están platicando y no comiendo. Y yo sé que porque les preocupa que no van a comer. Ujú. Pero son 15 minutos. O sea, yo no como en 15 minutos. Y también nos ha tocado además, o sea, me queda claro que no es una comida completa, ¿no? Pero pues tampoco está padre que los niños estén así hasta en el lunch. Y también nos ha tocado casos donde los niños ya de plano ni comen. O sea, mejor es como, ay, ya acabé, vámonos, ¿no? O también casos en la escuela donde, a ver, enséñame que ya terminaste todo. Entonces tienen que enseñar sus toppers vacíos y demás. Y pues, ¿qué hacen los niños? Mejor tiran la comida, porque sí nos ha pasado. Entonces, pues también pregunten eso, cómo es el recreo, cómo se maneja el tiempo del almuerzo, el tiempo del recreo, si es juego libre, si son actividades específicas, porque también eso sucede, ¿no? Las canchas son bien peleadas en todas las escuelas. Entonces, si es el uso de la cancha libre, para quien llegó, quién no, si es por grado, si es por horario, o sea, todo eso, también pregúntenlo, porque el recreo yo creo que es tan importante como cualquier otro taller que pueda tomar. Si no es que más, por todas las Yo habilidades que agregaré que desarrolla. ¿no? Porque Ujú. estás hablando de una necesidad básica para los niños. Sí, además el derecho básico del juego y que desarrollan muchísimas más habilidades que en cualquier otro taller. Entonces también tomen eso en cuenta, cómo es, y pregunten, ¿no? ¿Cuánto tiempo es de recreo? ¿Cómo se maneja? Si está dividido en dos, porque también me han tocado varias escuelas que dividen en dos el recreo. A mí me ha Entonces, tocado que me dividen hasta en tres. pero, bueno, no sé en esos casos, Con un pero patio de tamaño huevo. sí, también eso sucede. No, pero que a mí me ha tocado escuelas que es que tienen dos descansos. Ah, pues ¡Qué está padre, padre! ¿no? Sí, pero uno es de 20 minutos y el otro es de 5. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Entonces, pregunten, esas cosas también son importantes, preguntarlas, saberlas y ver si son adecuadas o no. Y este es un llamado para la sociedad. Mi llamada. Cuídense, vacúnense. Es un llamado para la sociedad. Ujú. Es importante que así como los transportistas hacen Pues eso parches, nosotros hagamos una para eliminar las tareas en casa y ampliar el tiempo de recreo. Derechos humanos, y te voy a llaman. decir, yo no estoy tan en contra de las tareas. Lo que sí estoy en contra es que sean tareas sin un objetivo claro. Tareas. O sea, Yo no he sí. encontrado una tarea Ujú. que tenga un objetivo claro. Yo sí, por ejemplo, cuando son tareas que es para reforzar algún tema, órale va, ¿no? O tareas, pues, un poco más como creativas, va. Por ejemplo, si te refieres a tareas de, bueno, haces un dibujo de lo que hiciste el fin de semana. Por ejemplo, o en matemáticas, ¿no? Si hoy vimos fracciones, haces 5 fracciones de tarea, 5, para ver si entendiste o no, ¿no? Si cachaste o no. Que ojo, no se vale que ustedes las hagan, papás, por favor. O sea, al final acuérdense que la tarea, el objetivo es reforzar
lo aprendido. Y dar información al maestro. Exacto, darle una guía de si entendieron o no entendieron, este niño necesita otra explicación o ese otro necesita reforzar, entender, otra maestra, no sé. Pero las tareas son muy útiles para los maestros. Pero claro, si yo maestro dejo tareas como, pues van a resolver la página de las 5 a la 20 del libro tal, O ¿verdad? van a leer y hacer un resumen. Eso no. ¿Qué es eso? ¿Qué es Eso no se diga. Lo de hoy es hacer TikToks. Usar cámara. O sea, sí, claro. Que eso también es una buena tarea. Tareas TikToks. Ujú, ujú. Ya después hablaremos de habilidades digitales. Con temas que valga la pena. Sí, claro. No solamente. Ujú. Entonces, escuchen a sus hijos. Acuérdense del mensaje de Diego. Ujú. La escuela tiene que ser divertida. Y ojo, eso no significa que vayan solo a jugar. O sea, el aprendizaje debe ser divertido. Es más, un buen aprendizaje es ese que no te das cuenta que estás aprendiendo. Así. Los niños no lo ven como una clase, no lo ven como trabajo. No se aburren. Exacto. Y están aprendiendo mucho. Y tú te das cuenta que aprenden porque lo aplican, no solo en la escuela, tal cual, lo empiezan a aplicar en otras áreas de su vida, que ese es el fin último de lo que se enseña en la escuela, que lo apliques en tu vida diaria, si no, pues qué chiste. No todo es contenidos. Sí. Y la frase del episodio de hoy. Ay, ya sé. Escoger escuela es como escoger una casa. Tienes que ver Sí, Infonavit de si te dan el crédito, ¿no? Si lo vas a hipotecar o no. No, pero tienes que ver precisamente si es funcional o no, si te sirve o no para tus necesidades y si vas a estar contento ahí o no. Porque al final también los niños pasan la mayor parte del día en la escuela. Entonces, esto que dicen de es su segundo hogar, pues sí. Y qué mejor que estén en un lugar donde se sientan acogidos, se sientan protegidos, se sientan acompañados, se sientan seguros. Entonces, escoger escuela es como escoger una casa. Bueno, pues eso sería todo en el episodio de hoy. Ya saben, no olviden compartir, darle like, suscribirse y cuéntenos de verdad cuál ha sido su mejor experiencia y peor experiencia buscando escuelas. Y si tienen alguna duda, no duden en contactarnos y con todo gusto los asesoremos. Nos vemos en el siguiente directamente. Adiós. Una escuela bien escogida. No sé. Les digo. Pues esa escuela sí voy.
Que ese es otro punto. O sea, cada modelo educativo plantea cómo tiene que estar el salón. O sea, si el salón tiene que llevar cosas en la pared o no, qué tipo de cosas llevan en la pared o no, si puede estar adornado o no. Todo eso, cada enfoque lo va planteando de manera Distinta. distinta. Exacto. Y el material que utilizan también. Entonces, yo le digo, vayan a echarse una leída a todo esto. Pero principalmente al marco Sí, de convivencia. ese sí o sí, dele. Pero de las escuelas que ustedes vayan a preguntar, vean cuál es el enfoque y entonces, pues lean un poquito más de qué va. No hay miles de videos y artículos y demás que les puedan dar esa información, entonces no está de más.